Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia. En esta oportunidad, para iniciar un nuevo y maravilloso estudio de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, para hablar de la Trinidad. eh, Doctrina que hace parte de la creencia del cristianismo. Y que a la luz de las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a analizar. Eh, Como siempre lo he dicho, espero tener la oportunidad de hacerlo de una manera sencilla, clara, comprensible, para que todos podamos entender de qué se trata este tema. Hoy en la primera parte vamos a hablar de esa primera parte que normalmente es introductoria y para conocer pues o definir lo que es realmente Trinidad, aunque obviamente es un término que ya es muy conocido en el ámbito cristiano e incluso en otras religiones, en aquellas que incluso no creen en la Trinidad. Es un tema muy fundamental dentro de la doctrina del verdadero cristianismo. Digo verdadero cristianismo porque hay personas o hay religiones más bien que creen en la Trinidad, pero no son parte del verdadero cristianismo. ¿Sí? Es una doctrina fundamental, esencial, porque nos lleva a conocer realmente al verdadero Dios de la manera correcta. Eh, Espero tener la oportunidad de ser claro, sencillo, como ya les digo, para que todos, tanto pequeños como grandes, muy capacitados o poco capacitados, me puedan comprender. Vamos a mirar en el transcurso de toda la Biblia cómo se muestra la Trinidad o Triunidad de Dios. Vamos al significado entonces de esta palabra. La palabra Trinidad, usted la puede investigar, escribe en Google, le va a mostrar diferentes diccionarios, tanto bíblicos como diccionarios comunes, pero he traído simplemente dos definiciones y todas van a redundar siempre en lo mismo. Algunas traerán aspectos históricos, otras no, pero siempre van a redundar en la definición, en lo mismo. En síntesis termina siendo en lo mismo. La palabra Trinidad en un diccionario mundo hispano es el uno y eterno Dios, que Dios o que el Señor se ha revelado a su pueblo, se dio a conocer a su pueblo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, no son tres deidades o tres dioses, sino una divinidad, ya que las tres personas forman parte de una deidad o de una divinidad. El diccionario de la Real Academia define la palabra Trinidad como la distinción de tres personas divinas en una sola y única esencia, misterio inefable de la religión cristiana. Eso define los diccionarios y obviamente la definición es muy ajustada realmente a lo que es la palabra tri, obviamente viene de tres, ¿cierto? Se está hablando de tres. Entonces, dicho en otras palabras, Trinidad significa la unidad del Dios verdadero en tres personas distintas. Entiéndase persona, no personas como nosotros de carne y hueso, no físicamente, no literalmente, sino en un sentido espiritual, ¿sí? Porque nosotros somos semejantes a Dios de una manera espiritual y no física, ¿sí? Cuando hablamos de que Dios nos hizo a imagen y semejanza, no estamos diciendo que Dios es de carne y hueso, más allá de que su Hijo tomó forma de hombre, pero su divinidad no es de carne y hueso, sino porque tenemos características inmateriales como las que tiene Dios. Un ejemplo o ejemplos de ellas es que Dios piensa, nosotros también, Dios siente, nosotros también, Dios decide, nosotros también, Dios crea, nosotros también creamos, Dios se entristece, nosotros también, y así, ejemplos como ese hablan de una semejanza del hombre con Dios. Y hablando de semejanza del hombre con Dios, Dios nos hizo a nosotros los seres humanos tripartitos. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, que más adelante lo voy a relacionar ya cuando entremos a definir la palabra Trinidad. No obstante, es importante recordar o afirmar, para los que de pronto no saben, que la palabra Trinidad no aparece específicamente en la Biblia. Pero eso no significa que Dios no sea un Dios trino.
El hecho de que una palabra no aparezca explícitamente en la Biblia no significa que esa expresión no sea verdad, siempre y cuando la expresión que usemos, la palabra que usemos técnicamente, teológicamente, no vaya en contraposición de lo que la Biblia nos enseña en todo su contexto. Por ejemplo, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Si usted va a buscar Biblia aquí, no va a encontrar ni un solo versículo que diga Biblia, ¿sí? Pero se ha usado siempre la palabra Biblia para hablar de este texto sagrado o de estas escrituras sagradas. La palabra correcta que encontramos en la Biblia para referirse a ella es las escrituras. Sin embargo, se utiliza la palabra Biblia es porque esta palabra significa que es un conjunto de libros sagrados. Y por lo general usted encuentra toda Biblia que dice Santa Biblia, Santa Biblia. Pero el término es usado para definir ese conjunto de libros sagrados. Entonces, el hecho de que no aparezca la palabra Biblia en la Biblia no significa de que cuando mencionamos la Biblia no es cierto, estamos diciendo algo falso. Otro ejemplo es que en la Biblia no aparece la palabra rapto, ¿sí? Que en el medio cristiano, la palabra rapto es conocida como el día en que el Señor viene por la iglesia, nos lleva a las nubes para estar con Él 7 años antes de la gran tribulación, nos lleva a reinar con Él. Bueno, todo el tema que nosotros ya conocemos, pero que específicamente la Biblia nos habla es de arrebatamiento, pero arrebatamiento y rapto son palabras que se pueden usar para hablar de esa venida del Señor. Entonces, el hecho de que no aparezca rapto no significa de que no hay rapto. Sí hay rapto, porque es una palabra que se usa técnicamente, teológicamente, para hablar de esa aparición de Cristo, de la parucía, de la venida de Cristo hasta las nubes, para llevarnos a morar con Él, a estar con Él durante esos 7 años que el mundo va a estar bajo la gran tribulación y todos esos juicios de Dios. Entonces, el hecho de que la palabra no aparezca no significa de que no sea verdad. Repito, a no ser que eso esté contradiciendo realmente lo que dice todo el contexto bíblicamente. Sabe que nosotros enseñamos que la palabra mejor usada es rapto, ¿cierto? Perdón, arrebatamiento en vez de rapto. Pero el hecho de que se diga rapto no es malo tampoco. Continuando con el hecho de que si explícitamente no hay algún término o alguna palabra en la Biblia, no por eso necesariamente no dejan de ser verdades. Voy a tomar otros ejemplos para seguir ampliando esta idea. La Biblia explícitamente no dice no fumarás. Ahora, como en la Biblia no aparece no fumarás, significa de que tenemos derecho a fumar. No, la Biblia no dice no consumirás drogas. No lo dice explícitamente, pero nosotros sabemos que la Biblia enseña que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que al fumar, al consumir droga, nosotros estamos contaminando, estamos dañando, estamos enfermando el templo del Espíritu Santo. El hecho de que no aparezca textualmente no fumarás, no tengo derecho a fumar. No sé si me estoy haciendo entender. La Biblia no dice no vayas a los bares, no vayas a las discotecas, ¿cierto? No vamos a encontrar esa expresión explícita en las escrituras. Pero nosotros no vamos a bares, no vamos a discotecas, porque sabemos que las actividades, las cosas que se hacen allá, lo que allá se vende, son cosas desagradables a los ojos de Dios y que nos llevan a nosotros los seres humanos a pecar en contra de Dios. Entonces, por lo tanto, no vamos a los bares, no vamos a la discoteca. Explícitamente no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia nos deja ver claramente de que Dios es un Dios trino, ¿sí? Vamos a leer el único versículo que nos habla de esos tres que son uno, o de esa triunidad o de esa trinidad. Voy a leer el versículo para explicar algo más enseguida. Primera de Juan 5:7. Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son tres, uno, dos, tres, que de hecho la palabra Trinidad viene de tri, o sea, su primera palabra nos hablan de tres, ¿cierto? Trinidad, tres en unidad, ¿cierto? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres son uno. No dice que estos tres es el mismo. Cuando dice la palabra son, es porque está hablando de algo plural. Cuando se habla de plural, se está hablando siempre de más de uno. Plural es de dos en adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cualquier número que usted le quiera colocar cuando hablamos de son, del verbo ser o estar, ¿sí? Que precisamente el son, cuando hablamos de son, es porque estamos hablando de varios. En este caso, de tres, porque el versículo, el texto bíblico es claro cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Voy a colocar un ejemplo para tratar de entender esto con lo que inicialmente decía. Somos semejantes a Dios, Él nos hizo a su imagen y semejanza. De la misma manera como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la divinidad, son tres en un único Dios, Dios nos hizo a nosotros una única persona en tres partes diferentes o distintas. El hombre o el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿cierto? Está hablando de tres partes que son diferentes, distintas la una de la otra, pero que esas tres partes no conforman tres personalidades o tres personas, sino una sola persona. Es decir, yo soy Leonel y estoy conformado por espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu no es el alma, mi alma no es el cuerpo, mi cuerpo no es mi espíritu y, ni mi espíritu es cuerpo o es alma. O sea, son diferentes. De hecho, cuando hablamos de a dónde van los muertos, cuando la persona muere, cuando ese ser muere, se separan esas tres partes y van a lugares distintos. Uno va a la tumba, el cuerpo va a la tumba, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma o va al paraíso a esperar la resurrección o va al Seol a esperar también resurrección, pero para condenación. Entonces, Dios también es igual. Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la divinidad es igual. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres distintos, pero que forman un único Dios verdadero, una única esencia. Este es el único versículo que nos dice, literalmente son tres, y los tres son uno, que podemos hablar triunidad, trinidad, ¿cierto? Ahora bien, este versículo, a pesar de que nosotros lo encontramos en la Escritura, este versículo no aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos, según la información que nosotros tenemos en las Biblias de estudio o en otra información que podemos conseguir en la internet. No aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos. Sin embargo, aunque no aparece, no por eso deja ser una verdad absoluta que el contexto que el pasaje tiene o que el versículo tiene nos deja ver claramente y enseguida vamos a analizar. Con esto no estoy diciendo que el versículo no va. Yo creo fielmente a lo que el Señor nos permitió tener en nuestras manos. Y yo no dudo de que el versículo esté. Yo creo que el versículo está, porque fue lo que Dios permitió. Pero tengo que hablarle lo que usted va a encontrar en la internet y lo que usted va quizás a ponerlo a tambalear y a dudar y a decir, pero es que no aparece, pero es que mire que los manuscritos antiguos no están buenos. Según la historia, ¿sí? Según la historia, el término Trinidad fue empleado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo, obviamente. Tertuliano fue un hombre que nació y vivió entre el año 160 y 220. Nació en Cartago, que hoy es desaparecido, pero que actualmente se conoce como Túnez. Este hombre cuenta la historia que fue un apologista, es decir, un defensor del cristianismo, considerado en su época, en su tiempo, el máximo representante de la literatura cristiana de la época antes de otro reconocido, Agustín de Hipona, o llamado por la Iglesia Católica San Agustín.
Se conocen pocos datos acerca de Tertuliano, de su vida. Se dice que proviene de algunas referencias de sus obras, los datos que tiene, y autores posteriores, por lo que están sometidos a debate. Al parecer, su padre era un centurión y Tertuliano recibió una esmerada educación en derecho, filosofía, etcétera. Vivió un tiempo en Roma donde probablemente ejerció como abogado por su conocimiento de leyes y se interesó por el cristianismo, aunque su conversión se dice que tuvo lugar cuando regresó nuevamente a su tierra natal, alrededor del año 190, es decir, cuando tenía unos 30 años aproximadamente. A partir de ese momento, se dice que desplegó una notable actividad polémica contra el paganismo, contra las herejías, en defensa del cristianismo, a través de numerosos escritos. Tertuliano se convirtió en una figura destacada en la iglesia, eso lo cuenta la historia, del norte de África, aunque es dudoso, dicen que llegar a ser, dudan de que él haya podido ser ordenado sacerdote, porque se cree del cristianismo católico, pero déjeme decirle algo, obviamente no pudo haber llegado a ser sacerdote, porque realmente el catolicismo nace en el siglo IV, alrededor del 325, y este hombre vivió hasta el 220. Es decir, que no conoció realmente el nacimiento, el origen de la Iglesia Católica. Pero bueno, es historia, no voy a entrar a debatir eso, porque ya le voy a dar unas razones por las cuales no me interesa tanto eso. En sus escritos, y con eso no estoy desacreditando para que no me malinterpreten, en sus escritos elaboró prosas, dice, latina, original, desarrolló vocabularios que más tarde se utilizaron en el pensamiento y obviamente se utilizó esta palabra que él usó, la palabra Trinidad. Según la historia, el versículo que leímos de la Trinidad no aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos, pero aparece en manuscritos de alrededor del siglo XV. Obviamente, alrededor del siglo XV estamos hablando de un tiempo demasiado cerca comparado con los 2000 años de historia que lleva el cristianismo, ¿cierto? Hablamos del siglo XV, estamos hablando de 1400 y algo. ¿Sí? Entonces, se dice que no están en la mayoría de los manuscritos antiguos, sino que del siglo XV para acá es que aparece adicionado este versículo a ese texto de Primera de Juan. ¿Sí? Sin embargo, datan registro de que una versión de la Vulgata Latina del siglo VIII contiene este versículo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, por eso le decía ahorita. A la verdad, a mí no es que me importe mucho lo que digan los historiadores. Quizás esto puede ser ofensivo, puede herir susceptibilidades, pero yo quiero ser claro también y quiero que conozca siempre mi posición al respecto de la escritura. No soy muy interesado en lo que dice la historia. No soy interesado en lo que hombres destacados pudieron haber dicho en el pasado, como por ejemplo lo que dijo Lutero, lo que dijo Constantino. A mí no es que me interese que hayan dicho personas prominentes de la antigüedad. No lo estoy desacreditando y tampoco estoy desacreditando los manuscritos para que no me vayan a malinterpretar. Pero déjeme decirle, yo no tengo acceso a manuscritos. No tengo acceso a tecnología para identificar cuántos años o no tiene un papiro que se hayan encontrado o que hayan tenido guardado de hace mucho tiempo. No estoy interesado tampoco en conocer si el papiro es original o no es original, ¿sí? A mí realmente me importa es lo que Dios ha permitido que llegue a mis manos, ¿sí? Lo que Dios ha permitido que se distribuya a través del mundo entero y lo que realmente yo puedo entender dentro de su contexto. Porque Dios a mí no me puede llamar a juicio por un manuscrito antiguo, porque quien controla su palabra es Él. Y si Él permitió que estas versiones llegaran a nuestras manos así como está, es porque Dios tiene propósitos absolutos con ella y no creo que Dios sea injusto y de hecho creo que Él no es injusto.
Porque Dios no es injusto para hacer que un término se incluyera y por 500 a 1200 años la gente haya creído en una Trinidad, de acuerdo pues a los datos históricos, y el Señor no haya hecho nada durante 1000 y pico de años para hacer entender al hombre que estaba perdido, porque la Biblia le añadieron el verso que explícitamente trae la Trinidad. Digo explícitamente porque hay muchos textos que nos muestran realmente la Trinidad de Dios sin que específicamente diga Dios es trino, ¿sí? O sea, a mí realmente me interesa es esto. Si Dios, o mejor, Dios en su justicia, si nosotros estamos perdidos por creer en la Trinidad, entonces en su justicia Él nos tiene que juzgar por la ley que durante tantos años, o el libro que durante tantos años ha estado en manos de muchas personas. Y sería muy injusto que creyéramos en la Trinidad y luego nos condenara porque la Trinidad no es real y Dios no es injusto. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, no estoy interesado en conocer qué tanto diga la historia, si bien es cierto, hay muchas verdades de la historia que a nosotros nos ayudan a comprender otros aspectos y otros asuntos. Pero realmente yo estoy interesado en conocer qué dice el libro que el Señor ha permitido que haya llegado a nuestras manos, traducido a diferentes idiomas, dialectos, distribuidos en el mundo entero. Usted se puede dar cuenta que esta versión, hablando de Reina Valera, ¿sí? Es una versión que está distribuida en el mundo entero en muchos idiomas, muchísimos idiomas, ¿sí? Entonces, yo estoy interesado en conocer qué dice lo que Dios permitió que llegara a mis manos. Vuelvo a esto, no estoy desacreditando los manuscritos, no estoy desacreditando los historiadores. Si Dios los usó para cosas en la antigüedad y lo hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios, maravilloso. ¿Sí? Recibirán su recompensa, recibirán su galardón, pero a mí me tiene que interesar es qué dice la Escritura, qué permitió Dios llegar a mis manos. Yo no le puedo enseñar a una persona con la Biblia diciéndole, mire, la Biblia dice tal cosa, pero el manuscrito original no dice así, dice es así, ¿sí? Entonces ¿qué verdad le voy a enseñar a esa persona? ¿O qué confianza puede tener esa persona en creer en la Biblia si le estoy leyendo una cosa y luego le digo que el manuscrito realmente dice otra cosa? Eso no tiene lógica. Para mí no tiene ningún sentido, ¿sí? Yo no le puedo enseñar a una persona de lo que dicen los manuscritos originales, sino de lo que yo tengo en mi mano y que le puedo leer a esa persona y que esa persona puede llegar a su casa y leer también en la Biblia que tenga guardada. Vuelvo a esto, imagínese leerle una cosa y decirle que realmente dice otra. ¿Sí? No tiene sentido y no tiene lógica, ¿cierto? No creo que Dios hubiera permitido llegarnos un libro acá sin que este libro contuviera realmente la verdad de Dios como es. Muchas veces me han dicho, pastor, ¿usted por qué no hace un estudio de sectas y religiones para que uno sepa y conozca cómo refutarlas? Mi respuesta ha sido, ¿para qué conocer sectas y religiones si no conoces al Dios verdadero? La gente está interesada en conocer qué enseña X o Y religión. Se pone a leer y conocer tanta libra, tanta cosa, que luego termina confundido y hasta dudando de lo que realmente dice la Biblia y de lo que por tantos años ha leído en la Escritura que Dios ha permitido que llegue a sus manos. Son dados más a creer a lo que dijo fulano o sutano en el pasado que lo que consta el libro sagrado que nosotros llamamos Santa Biblia. Entonces, hay gente que tiene demasiada filosofía y huecas sutilezas metido en su cabeza. Tú encuentras videos como arminianos versus calvinismo, luteranos versus anglicanos. Hermano, ¿qué es eso? ¿Acaso yo tengo que seguir a Arminio, a Calvino, a Lutero, a los anglicanos? ¿O yo tengo que interesarme por escudriñar las escrituras? Yo tengo que ser esbereano. Yo no tengo que ser como Calvino, no tengo que ser como Arminio, no tengo que ser como Lutero, no tengo que ser como los anglicanos. Yo tengo que ser es como dice la Biblia.
Defienden al hombre y comienzan a aparejar la doctrina con anglicanos versos. Oiga, ¿qué es eso, hermano? A nosotros nos interesa es qué dice la Escritura. Y lo más tremendo es que comienzan a defender la doctrina del hombre y no defienden realmente lo que dice o lo que enseña la Escritura. Con eso, repito, no estoy desacreditando lo bueno que algunos hombres en la historia hayan podido enseñar, y si enseñaron conforme a la Escritura, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso que enseñaron conforme a la Escritura. La gente quiere conocer una cosa, la otra, pero hermanos, no conocen bien al Dios al cual han creído. Algunos creen que ya conocen a Dios y comienzan a coger y a conocer otras cosas y a buscar y a leer otro montón de cosas, que cuando llegan a ciertos puntos críticos o aparece otra persona con una nueva enseñanza, con otra creencia, los pone a tambalear, los pone a dudar. Los pone como que, ay, sí será verdad. Entonces yo estaba equivocado durante tantos años. Ya no saben qué es verdadero, ya no saben qué es falso. Sus propias creencias son puestas en duda. Y lo más tremendo es que lo que dice la Biblia también. ¿Por qué? Porque no conocen bien a su Dios. En estos días escuché una frase que me pareció muy tremenda. Y una frase secular, acorde a lo que le vengo diciendo. La gente quiere conocer, le dice a uno, es que hay que conocer al enemigo, es que hay que conocer las falsas doctrinas. Mire, una vez dije lo siguiente antes de la frase: para usted identificar un billete falso, ¿qué debe conocer? Algunos dicen las características del falso. No, usted tiene que conocer el billete bueno. Cuando usted conoce el billete bueno, las características del bueno, tan pronto toque uno que es falso, inmediatamente usted dice, este es falso. Cuando usted conozca bien al Dios verdadero, cualquier otra enseñanza, cualquier otra religión que venga, si usted no tenga ni idea de qué enseña, inmediatamente usted va a decir, esta religión es falsa, sin importar el nombre. Pero voy a la frase. Es un hombre que le está enseñando a otro acerca de artes marciales. Y le está diciendo, entre una de las cosas que le dice es, no se trata de conocer a tu enemigo, primero conócete a ti mismo. Tremendo, déjeme decirle. Tremendo, porque ¿sabe qué es? La gente está interesada en conocer las otras religiones y no está interesada en conocer a profundidad el Dios a quien ha creído. Y es ahí donde yo tengo que enfocarme primero, en conocer bien a mi Dios, al Dios, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Esa convicción por la Escritura, no por lo que haya dicho Lutero, Arminio o quien haya sido en la antigüedad. No por lo que hayan dicho ellos. No. Es porque dice la Escritura, como los bereanos. Le prestaban atención a Pablo, pero iban a la Escritura a ver si lo que Pablo estaba enseñándole era verdad. ¿Sí? Entonces no se trata de conocer otra cosa, se trata primero de conocer al Dios verdadero. Y hay gente que ya cree que porque ya muchos años dice, yo lo conozco, y lo ponen a tambalear otras enseñanzas. ¿Sí? Lo ponen a tambalear en otras enseñanzas. Entonces quiere conocer de miles de religiones. Y conociendo esas miles de religiones, más de uno termina dudando y por eso terminan metidos en sectas. Cuando recién me convertí, yo no conocía de sectas. Ni siquiera tenía idea que los testigos de Jehová eran una secta falsa, contrario a la palabra del Señor. Y yo era policía y hablaba mucho con ellos. Yo trabajaba mucho en la zona comercial, en el parque, y ellos se mantienen en los parques. Y mantuvimos muchas conversaciones, yo recién convertido, nos poníamos a hablar y hablamos de la Biblia, y yo, obvio, encajábamos en muchas cosas. Y yo no me interesé por conocer de los testigos de Jehová, me interesé por conocer de la Biblia. Entonces compartía lo que ellos me decían y listo, lo que estábamos de acuerdo. En el principio todo fue como muy acorde. Sí, pero yo seguí leyendo mucho la Biblia en mi casa, mucho leyendo las escrituras, hasta que un día ellos vienen y me dicen, el infierno no existe. Tan pronto me dijeron el infierno no existe, inmediatamente capté y dije, esto no es sana doctrina. Y no tenía conocimiento de sectas ni de religiones. Y esto no es sana doctrina porque ya yo había leído en la Biblia que Dios hablaba del infierno, de la condenación, etcétera, de tormentos por los siglos de los siglos. Entonces cogí con los versículos lo que ellos estaban hablando y cogimos con los versículos y les empecé a decir, ¿cómo que el infierno no existe? Si aquí dice el infierno, acá el infierno, el infierno. No supieron explicarme y quedaron de traerme que unos ancianos para que me explicaran y me enseñaran, etcétera, etcétera. Todavía estoy esperando al anciano. Sí, porque yo no voy a aceptar nada que alguien me diga que me contradiga todo el contexto de la Escritura.
¿Sí? Entonces, hasta ahí llegaron las conversaciones y las charlas, que de hecho muy formales en un principio y todo, ya después, nunca más. Porque obvio, tú no puedes sustentar una falsedad cuando revisas el contexto bíblico. Volviendo al tema, a la idea anterior, si bien es cierto, Dios usó personas en el pasado para decir o enseñar cosas, gloria a Dios por esos hombres que Dios utilizó, gloria a Dios por ello, en su época, en su tiempo fueron de bendición, gloria a Dios y pueden ser bendición en este tiempo, pero no es ellos a quien yo voy a seguir. No es a Lutero. La gente dice, soy luterano. Yo soy protestante porque Lutero protestó. No, yo no soy protestante por Lutero. ¿Quién dijo eso? Yo soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Hay gente que está defendiendo más las 95 tesis de Lutero que lo que realmente enseña la Biblia. Lutero en su tiempo, y gloria a Dios si hizo cosas buenas o no. No conozco mucho de la vida de Lutero porque, repito, no estoy interesado en ellos. Y yo más bien dejemos eso allí para no entrar a decir si hizo bien o hizo mal. Dejémoslo ya ahí en su pasado de hace muchos años. Y la gente se cree luterano. No, no, no. Yo soy cristiano porque sigo a Jesucristo. Y yo no soy, aunque me digan protestante, yo no soy protestante por Lutero. Yo es porque protesto en favor de la falsedad, con la verdad. Protesto en favor de la falsedad, pero por lo que dice la Biblia, no por lo que Lutero haya expresado. Aunque obviamente se basó en la Biblia. Entonces, no soy seguidor de los hombres, ni de Arminio, ni de Lutero, ni de ninguno que usted quiera de pronto conozca, que usted sí tenga mucho conocimiento de todos estos hombres y que tenga y conozca su genealogía o conozca su biografía y lo que hicieron y lo que expresaron. Maravilloso si lo tienen. Hasta le aplaudo si tiene buen conocimiento de eso. Pero déjeme decirles, nunca ha sido mi interés en todos los años del Evangelio, porque me ha interesado conocer la Escritura para poder contravertir cualquier falsedad independiente de la religión que sea. Espero estarme haciendo entender. Repito, gloria a Dios si en un pasado fueron hombres de bendición, pero Jesús me mandó a escudriñar no las tesis de X o Y predicador u hombre de la historia, sino las Escrituras. Si usted quiere seguir a Lutero, eso es problema, decisión suya. Si usted quiere seguir a Calvino, también es decisión suya, problema suyo, allá usted. Si quiere seguir a Arminio, pues sígalo, como dijo Elías. Si Jehová es Dios, seguirle, y si va a ir en pos de él, a quien usted quiera defender y seguir, hágale. Pero yo sigo a Jesucristo y a su palabra. Por eso la palabra me manda a poner los ojos en Jesús, que es el único que no falla y no me va a enseñar lo contrario. Entonces, aquí no se trata de qué enseñaron ellos, bien o mal, sino qué nos enseña la Biblia. Si ellos enseñaron a la luz de la Biblia, gloria a Dios, todo lo que usted pueda conocer. Hay gente que está preocupada ahora en este momento, está preocupada por la imagen del triángulo que compartí en el estado y que voy a poner como base para el estudio bíblico, porque tenemos demasiados fariseos, coladores de mosquito y tragadores de camello, ¿sí? Están preocupados y seguro que están diciéndome, hoy ¿cómo habrá usado el triángulo, símbolo masónico? Porque son tan fariseos que todos lo satanizan. A Jesús mismo los fariseos le dijeron por Belcebú, ¿sí? Echa fuera a los demonios. Todos lo satanizan. Como el triángulo es usado en la masonería, entonces ya me imagino que me estarán crucificando y estarán diciendo que he cometido un gran pecado al usar este símbolo para representar la Trinidad de Dios, y porque tiene una explicación que realmente eso es lo que manifiesta de lo que es la Trinidad. Me imagino que esta clase de personas no les compran a sus hijos esos juegos geométricos que el colegio demanda, porque ahí vienen triángulos, vienen escuadras. Esos son símbolos masónicos. Entonces me imagino que no les comprarán eso. También de pronto le prohibirán al profesor de matemáticas que no les enseñe los triángulos ni las clases de triángulo que hay, porque todo eso son símbolos satánicos. No les permitirán ir al colegio o ver las clases cuando de pronto allá en historia o sociales, bueno, de acuerdo al pensum académico, cuando estén hablando de las pirámides de Egipto, tampoco, porque esos son triángulos. Entonces eso también es masonería, y de pronto sus hijos se convierten a la masonería. De pronto tampoco vivirán en torres de edificios, porque las torres también son usadas como símbolos
de masonería. No les comprarán tampoco a sus hijos ningún juego didáctico que tenga triángulos, como tampoco una espada, porque la espada también es un símbolo masónico. Entonces David, el rey David, era un masón. Entonces el mismo Señor Jesús será masón, porque la Biblia es la espada del Espíritu, porque Él viene y con una espada en su boca destruye a los enemigos, a las naciones de Israel. Hermano, hay que dejar de ser fanáticos y religiosos. Yo no estoy usando el símbolo como un símbolo satánico o como un símbolo masónico, simplemente para especificar algo natural que se ha usado durante mucho tiempo. ¿Usted cree que la triangulación no es algo que se ha usado durante muchos tiempos para muchas cosas, para inteligencia militar, incluso para hallar datos? Busque, averigüe en internet la forma en cómo se usa la triangulación, que viene de triángulo, es lo mismo. ¿Sí? Yo me imagino que este tipo de personas son las que de pronto, si están esperando un bus o un taxi, y el bus o el taxi viene con la placa 666, no lo cogen, no se suben al bus, porque ese carro es del anticristo. Me imagino que ese tipo de personas son así. Qué triste, ¿sí? Qué triste, ¿sí? Qué tristeza, hermano, ¿sí? Vamos entonces a mirar nuevamente el versículo bíblico. Y ya creo que voy a dejar allí, porque ya el tiempo se me terminó. Pero le voy a dejar la idea. Si el contexto de este versículo de Primera de Juan 5:7, si el contexto de este versículo no nos muestra al Padre, al Verbo o al Hijo y al Espíritu Santo, entonces el versículo definitivamente no lo aceptamos. Pero si el contexto nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no hay por qué negarlo. No hay por qué pegarnos de manuscritos antiguos. Simplemente lo aceptamos como una verdad absoluta. ¿Por qué no podemos negarlo? Porque nos afirma una verdad. El versículo nos habla de tres que dan testimonio. Si el contexto de ese versículo no nos muestra a los tres, aceptemos entonces que el versículo no vale. Pero si el contexto nos muestra a los tres, repito, ¿por qué lo vamos a negar? En la próxima enseñanza estaremos entonces mirando el contexto y vamos obviamente a empezar a mirar realmente la Trinidad desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, como la Biblia realmente nos los enseña. Apenas estamos empezando. No se apresure, espere que el mensaje, la enseñanza, el estudio comience a avanzar para que las dudas y las demás cosas se vayan resolviendo, ¿ok? Así que espero que siga atento a esta enseñanza, que va a ser de mucha bendición. Tanto para mí lo ha sido, que he predicado o he enseñado o he hablado o he creído con gran convicción en mi corazón acerca de la Trinidad, y ha sido maravilloso. Cada vez que nos ponemos a escudriñar situaciones, doctrina bíblica con la Biblia, obviamente nos enriquecemos muchísimo más. Te mando un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho, que el Señor te guarde, te proteja, su ángel acampe alrededor como un escudo también, defendiéndote en toda circunstancia, en toda dificultad. Shalom y Maranata, que es paz, el Señor viene. Amén. Recuerda compartir este video, suscríbete, dale clic también a la campanita para que recibas las notificaciones de cada vez que subamos un video. Shalom y Maranata. Bendiciones.